era un bar y restaurante que atendía a los estudiantes en la ciudad universitaria de Athens, Georgia. El dueño era Ted K. Harry, apodado TK. Alquiló el espacio a un grupo de empresarios que estaban convirtiendo una estación de trenes en un complejo de restaurantes y tiendas de moda. Disculpa. TK Harry era un odioso yankee. Llegó muy fuerte y cuando llegó a la ciudad me tomó un tiempo acostumbrarme, incluso para tenerlo como arrendador. Buenas tardes, queridos clientes. ¿Cómo están? Cuando lo presento a mi novia. conocías, era un oso de felpa. Era agradable. Estaba entusiasmado con el complejo y quería hacer las cosas bien. ¿Hay ofertas especiales? El archirrival de Harry era John Mooney, que también rentó para su restaurante, llamado Somebody's Pizza. Mooney y TK Harry tenían una historia de rencor porque sus dos restaurantes iban tras la misma clientela. Cuando John Mooney llegó, era un sujeto genial. Estaba lleno de vigor y entusiasmo sobre lo que iba a hacer allí y cómo iba a ganar sus millones de dólares y lo que ofrecería. Y eso duró hasta que firmó el contrato y luego comenzó con, solo necesito esto, no puedo pagar el alquiler. Y luego John se volvió codicioso. Vayan al lado, hay cerveza. Somebody's Pizza. Somebody's Pizza. Buenas ofertas. John comenzó a interferir en todo. Su idea era ir a TK's, repartir volantes para cerveza y llevar a la multitud de TK's a su lugar. Tenemos la mejor cerveza. John, ¿pero qué rayos haces? Dime qué crees que parece. Eso sucedió. Harry no podía soportarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esto es propiedad privada. Y quiero que te largues ahora mismo. Está bien. John Mooney y TK Harry se despreciaban. Habían llegado al punto en que no había reconciliación. La enemistad entre TK Harry y John Mooney comenzó como una disputa entre restauranteros por clientes. Pero después de 3 años, cuando expiró el contrato de arrendamiento, TK Harry se hizo cargo de todo el complejo. Fue entonces cuando su enemistad con John Mooney se convirtió en una guerra. El resultado, asesinato. Cuando decidimos no retomar el contrato, tuvimos que vender. Ted tenía el dinero y compró el complejo, las tiendas, todo, que incluía el lugar de John Mooney. Dijo que desalojaría a John tan pronto como firmáramos los documentos. Es una orden de desalojo. ¿Qué? ¿Me estás sacando? Es el primer aviso, así que te irás. ¿A qué te refieres? No. TK Harry le dijo a su familia, a su novia, que estaba preocupado, no para lastimarlo físicamente, pero estaba preocupado por la actitud de John Henry Mooney con respecto al desalojo. 10 días después, en la mañana del 30 de agosto de 1977, TK Harry llegó a su casa, como siempre, después de cerrar. Un hombre acechaba en las sombras de la cocina. Cuando fue al estudio, el hombre lo siguió. TK Harry recibió un disparo en la cabeza. Murió al instante. 4 horas después de que se encontró el cadáver, la policía detuvo a John Mooney. Al principio fue cooperativo. John, ¿sabes por qué estás aquí? Supongo que por el tiroteo de TK Harry. ¿Sí? ¿Cómo supiste sobre eso? La noticia del asesinato no se había revelado, pero Mooney parecía saber por qué estaba siendo interrogado. Todo el mundo sabe del tiroteo. Cuando John Mooney me dijo que sabía que a TK Harry le dispararon, le dije que no habíamos revelado esa información y que nadie lo sabía, excepto la policía y las personas que estaban investigando y que había sido asesinado. En ese momento se puso nervioso. Dijo, debo hablar con mi abogado. Sí, muy bien, gracias. Adiós. Un segundo, siéntate. Cuando colgó, dijo, mi abogado me dijo que saliera. No estoy bajo arresto. Voy a dejar que te vayas, pero quiero decirte algo antes. No estás bajo arresto, ¿comprendes? La policía no tenía pruebas para arrestar a Mooney. Puedes irte. No surgieron más, y 3 semanas después las autoridades seguían en un callejón sin salida. En la 4ª semana, otro gerente de un restaurante local que conocía a los dos llamó a la policía con una historia extraña. Dijo que estaba limpiando detrás de la barra
Y un electricista de Atlanta llamado Elmo Florence dijo que estaba dispuesto a matar a gente por dinero. ¿Eres qué? Un asesino a sueldo. No debe llamar a Nueva Jersey. Llámeme. ¿Sí? Elmo presumía porque era un asesino a sueldo, por alquiler. Pensé que bromeaba con el asesinato de T.K. Hardy. Solo pensé que estaba bromeando, y era una especie de sentido de humor deformado. Y luego continuamos y le dije, está bien, ¿cómo entraste a la casa? Fácil. Rompí una ventana. Entré, barrí el vidrio y esperé. Señal telefónica. 2 timbres. Estaba en camino. Esperé. Vi las luces del auto. Lo escuché y esperé. Elmo Florence describió el interior de la casa del asesinato. Mencionó el punto de entrada. También qué tipo de arma se usó para asesinarlo. Dijo dónde entró la bala y dónde salió. En la declaración que recibimos del gerente del restaurante, había 21 puntos diferentes que no habíamos revelado. En ese momento sabíamos que teníamos un sospechoso aquí. Señor Florence, ¿Sí? Elmo Florence, Así es. está bajo arresto por asesinato. No se mueva, salga de aquí. Bien, espósenlo. Lo tengo. Elmo Florence le había dicho al gerente que John Mooney lo contrató para matar a Bien, T.K. vamos. Hardy. Pero cuando la policía intentó arrestar a Mooney, había abandonado el país. Si Elmo Florence no hubiera entrado al bar y empezado a contar las cosas que luego determinamos que eran ciertas, la investigación sobre este asesinato no se habría resuelto. John Mooney ya era un sospechoso, pero no había conexión entre él y Florence. No sé cuánto tiempo hubiera llevado para ser descubierto. Este fue un gran paso. Hubo suerte y supimos aprovecharlo. Así que voy a tener que hacer... 2 semanas después, la policía fue informada de que Mooney había regresado y se quedaba en el apartamento de un amigo. El teniente de policía Lee Moss fue al edificio y se acercó a 2 hombres que bebían en el estacionamiento. Cuando detuve a John Mooney, solo sabía su nombre, una descripción general y la orden de arresto por asesinato. Cuando vi a las 2 personas bebiendo cerveza, pensé que podría acercarme desde ese ángulo, porque si él sabía que era buscado, quizá huiría o nos dispararía. Esas latas me molestan un poco. Están bebiendo. El oficial Moss aseguró de que uno de ellos fuera John Mooney. Muy bien. Las manos en el auto. Arrestó a Mooney y lo acusó de asesinato. Cuando la policía revisó sus pertenencias, encontraron varias notas incriminatorias. Mooney había escrito: ver a Elmo, en el peor de los casos, que parezca un robo. Tenemos un acuerdo para que cuide de su esposa y de su familia. El juicio de Elmo Florence duró una semana. Fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Georgia. John Mooney también fue sentenciado a cadena perpetua, pero fue trasladado a una instalación de mínima seguridad. Después de 6 meses, los funcionarios de la prisión le dieron trabajo en la cocina. Ahora tenía acceso a áreas que no estaban disponibles para la mayoría. ¿Cómo va el conteo? 245. 240. John Mooney era lo que llamabas un recluso ideal. Se relacionaba bien con todos. No se quejaba por las reglas. Solo trabajaba. Y se ganó la confianza del personal. Se había aprobado, pero era un estafador. Y realmente nos estaba engañando. 16 de marzo de 1980, después de cumplir 19 meses de su cadena perpetua, John Mooney diseñó su fuga. Bien, rápido. ¡Vamos! Cuando los prisioneros entraron, el guardia cerró la puerta y se alejó. Mooney salió. Un cómplice lo esperaba en un auto.
Mientras Mooney se dirigía hacia el auto, desechó la ropa de la prisión pieza por pieza. Pasaron 2 horas para que los funcionarios notaran que Mooney había desaparecido. Para entonces ya era tarde. John Mooney había huido. No ha sido visto por 9 años. Sin las acciones de Mooney al contratar a un asesino, T.K. Harry estaría aquí. A menos que John Mooney sea capturado, se saldrá con la suya. Estas fotografías son de 1979. Hoy John Mooney tendría 40 años. Mide 1,55 de altura y pesa 77 kilos. Mooney tiene tez clara, ojos verdes y cabello rubio. Podría vivir en el área de Dayton, Ohio. Novedades, Scottsdale, Arizona. Con la transmisión, 2 televidentes llamaron para informar que John Mooney vivía en esta casa bajo el nombre de Robert J. Kelly. El 8 de agosto, John Mooney, alias Robert Kelly, fue arrestado por la policía de Mesa. Mooney había vivido en Arizona desde 1982. Estudiaba en la Universidad Estatal de Arizona. Durante los últimos años había trabajado como contador en el área de Scottsdale. Mooney se casó hace 6 años y tiene un hijo de 1 año. 16 de septiembre de 1989, 9 años después de su fuga, John Mooney fue llevado a Georgia. John Mooney cumple cadena perpetua en la prisión estatal de Dudley. Ahora, la historia de Liz Carmichael, visionaria, genio automotriz que está en fuga. Misterios sin resolver. Fraude. En 1973, Estados Unidos se enfrentó a una crisis petrolera. Creó una escasez de gasolina y los conductores esperaban horas para llenar sus tanques. Querían una solución: gasolina o autos más económicos. Una visionaria afirmó que tenía un auto así, un auto de 3 ruedas llamado The Dale. Dijo que este auto llegaría a 112 kilómetros por galón y costaría menos de $2,000. Hecho de un plástico aeroespacial, su creadora afirmó que podría resistir un impacto contra una pared a 80 kilómetros por hora y que era imposible de volcar. Parecía la respuesta perfecta a la crisis. Fue una nueva idea, algo que escuchamos de los consumidores de Detroit. Y había alguien con un auto de 112 kilómetros por galón, y viajar por toda la ciudad habría sido el auto ideal. La empresaria que presentó a The Dale fue una mujer notable llamada Liz Carmichael, que se veía como un cruce entre Howard Hughes y Henry Ford. Tenemos promesas de acciones privadas. Elizabeth Carmichael era muy positiva, una presencia muy dominante, una persona muy poderosa. Es una mujer grande, enorme. Era parte de su atractivo. Quería ser un hombre, usar pantalones. Actuó como un hombre. Era fuerte, decidida. Ella tenía la habilidad de incitar el fuego positivamente. Era una persona muy dinámica e hizo muchas cosas que nos impresionaron. Liz recaudó más de $3 millones en compras anticipadas. Y el 29 de mayo de 1975, un jurado de Los Ángeles acusó a Geraldine Elizabeth Carmichael de robo y fraude. Fue declarada culpable por 34 cargos. El auto de Liz Carmichael, The Dale, resultó ser una farsa. ¿Es el caso de alguien que no estuvo a la altura de sus sueños? ¿O Liz Carmichael se propuso estafar a millones de inversores ingenuos? En 1973, Liz era una ama de casa que vivía en Los Ángeles con sus 5 hijos. Afirmó ser ingeniera mecánica y en 1974 formó 20th Century Motor Car Corporation para producir su auto de 3 ruedas, The Dale. Los llamé para darles información actualizada sobre lo que estamos haciendo aquí en 20th Century Motors y con The Dale. Liz Carmichael dijo que su compañía rentaría 3 hangares de aviones, donde comenzaría la producción. Empezaría en el primer año. ¿Y el costo? El costo, cualquier estadounidense puede pagar. Las preguntas Dada la no fueron, economía, si tienes una instalación de fabricación, ¿dónde está? ¿Cómo ha fabricado los autos? ¿Y quiénes son sus ingenieros? No fueron buenas preguntas. Fueron básicamente, Liz, te creemos. ¿A dónde envío mi dinero? Fue emocionante y fue increíble. Solíamos tener bolsas de correo en la oficina a diario. La noticia del auto se extendió por todo el país y pronto fue entrevistada por las revistas Newsweek y People.
De vuelta en Encino, California, las autoridades comenzaron a cuestionar sus afirmaciones. ¿Qué tal? Quiero ver a Liz Carmichael. Está allí. El Departamento de Corporaciones acusó a Liz de vender ilegalmente franquicias de concesionarios y autos que aún no existían. Hola, ¿cómo está? Tengo una orden de desistimiento y abstención contra 20th Century Motor Car Corporation. Ordena a 20th Century desistir y abstenerse de seguir ofreciendo valores. Gracias. El Departamento de Vehículos descubrió que la compañía no tenía permiso estatal para fabricar autos e incluso cuestionó si el laboratorio lo desarrollaba. Fuimos al laboratorio y vimos personas que parecían estar ocupadas. Pero al recorrerlo, no vi evidencia de que estuvieran diseñando un auto o en el proceso de fabricación. Todos en el laboratorio, sin duda, eran sinceros. Creían en el auto e incluso se hablaba de que, si la compañía se retiraba, había un grupo que quería continuar con el auto. Creíamos en el auto. Bill Hall fue a revisar los 3 hangares donde Liz afirmó que se fabricarían los autos. Fui al aeropuerto y al entrar descubrí que no había nada. Los hangares estaban vacíos, no había herramientas, no había maquinaria, solo polvo en el suelo. Lo habían alquilado por un mes y el alquiler había expirado. Así que en realidad no tenían una fábrica. Con las autoridades acercándose, Liz decidió que era hora de ir a Dallas. Pero allí, 2 semanas y media después, el fiscal de distrito presentó cargos penales contra Elizabeth Carmichael por estafa. Una semana después, Bill Hall fue al laboratorio con una orden de allanamiento. La inspección del auto no era viable. No tenía motor, la rueda trasera era sostenida por madera, el acelerador estaba en el suelo, no estaba instalado. Las ventanas no eran de seguridad, se doblaban. Las puertas se colocaban con bisagras normales, como en la puerta de una casa. Sencillamente el auto no existía. Vamos. Con una orden de allanamiento, la policía de Dallas llegó a la casa de Liz. Señora Carmichael, es la policía. Tenemos una orden. Policía, señora. Señora Carmichael, ¿dónde está? Policía. ¿Qué opinas? Revisa las habitaciones. Señora Carmichael, tenemos una orden. La policía registró la casa. Parecía que Liz y sus 5 hijos se habían ido. Mira esto. Al revisar sus pertenencias, la policía encontró evidencia de que Liz no era lo que parecía. ¿Qué tienes allí? Parece una faja acolchada. Es increíble. ¿Señora Carmichael? No lo sé. Avisemos de esto. Adiós, Ven, hermoso. cariño, despídete. 9 semanas después, se descubrió que Liz Carmichael vivía en Miami con sus hijos. Un vecino la reconoció de una foto de noticias. Trabajaba para un servicio de citas y se llamaba Susan Raines. También supieron que Liz tenía otra identidad. Era un hombre. Jerry Dean Michael. Michael había comenzado tratamientos hormonales para una operación de cambio de sexo. Se supo que Michael era buscado por las autoridades federales por falsificación en 1961 y fianza en 1962. No teníamos dudas de que era una mujer. No lo cuestionabas. No lo hacías. Nunca pensé que era un hombre. Y hoy sigue siendo Liz para mí, una mujer. Señorita Carmichael, tenemos una orden de arresto. El 12 de abril de 1975, Jerry Dean Michael, alias Geraldine Elizabeth Carmichael, fue arrestado. Fue extraditado a Los Ángeles, donde fue a juicio. Liz llegó todos los días a la corte con minifalda. Es alguien de 90 kilos, más de 1,80 de alto, y con el comportamiento de ser la nueva Henry Ford. Fue extraño. Liz no cedió en el transcurso del juicio. Nunca existió la posibilidad de que renunciara a su posición, de que las personas que la apoyaban la defenderían. ¿Por qué dijo que ese auto podía llegar a 112 kilómetros por galón?
Porque puede. Este es el auto del futuro. Sin todos estos procedimientos, este auto estaría en producción. ¿Por qué recolectó dinero de más de 5,000 personas si no había auto? El auto aún no ha salido. Tan pronto como los autos salgan, serán entregados. Tan pronto termine, saldrán. La Es así idea de era simple. válida. Se podría hacer. Todavía podría volver a producción y seguir siendo un gran auto, no hay duda. Si ella dijera que lo hiciéramos, iría. ¿El jurado tiene el veredicto? Sí, su señoría. Dígame cuál es. La encontramos culpable. El 24 de enero de 1977, Carmichael fue declarada culpable de conspiración, robo y fraude. Fue liberada con una fianza de $50,000 que fue pagada por una productora de televisión a cambio de los derechos de su historia. Durante 4 años, Liz apeló su condena. En 1980, no se presentó en la corte y Liz Carmichael y sus 5 hijos desaparecieron. No se han vuelto a ver en más de 8 años. Si fuera Liz, viviría como hombre. Porque toda esta publicidad y todas estas víctimas conocen a Liz como mujer. Así que nadie podría imaginar, con el paso de los años, cómo se vería Liz. Y si fuera Liz, sería un hombre. Así es como se veía Liz como hombre en 1960. Con las computadoras del FBI para envejecer se vería así. Esta es Liz Carmichael vestida de mujer en 1975 y como puede verse hoy. Novedades. A minutos de la transmisión, un espectador reconoció a Liz Carmichael como una vendedora de flores llamada Katherine Johnson. Curiosamente, eligió la comunidad de Dale, Texas, como su nuevo hogar. Poco después, Elizabeth Carmichael, conocida como Jerry Dean Michael, fue arrestada. 8 años después de salir bajo fianza, Carmichael fue llevada a California para ser sentenciada por sus condenas anteriores. Un juez la sentenció de 1 a 10 años. Carmichael cumplió 2 años y medio y fue liberada. Vive como ciudadana privada en un lugar no revelado. Un prototipo original de The Dale es parte de la colección Peterson Car Museum en Los Ángeles. Misterios sin resolver. Novedades. En una emisión examinamos el caso de Annie Laurie Haring, esposa de Robert Haring, uno de los hombres más ricos de Mississippi. En la tarde del 26 de julio de 1998, la señora Haring fue secuestrada en Jackson, Mississippi. El secuestrador dejó una nota exigiendo a Robert Haring pagar dinero a 12 personas que habían sido demandadas por una empresa que él controlaba. Los vecinos informaron haber visto una camioneta blanca con matrícula de Florida por la casa de los Haring antes de que Annie fuera secuestrada. Robert Haring realizó una conferencia de prensa en su casa para hacer una petición al secuestrador por la seguridad de su esposo. Mis hijos y yo apelamos a quien tenga a mi esposa para que ella pueda ser devuelta a salvo. Gracias. 8 días después de la conferencia de prensa, Robert Haring recibió una carta. Reconoció la letra, era de su esposa. Bob, si no haces lo que quieren, me encerrarán en el sótano de esta casa con unas jarras de agua. Sálvame. Robert Haring envió cheques por $1 millón a las personas en la lista. No volvió a saber del secuestrador o de Annie Laurie. Novedades. El mes pasado, Newton Alfred Wynn, un abogado de 65 años, fue arrestado por el FBI en Florida por cargos relacionados con el secuestro de Annie Laurie. Wynn fue uno de los 12 hombres nombrados en la nota encontrada en la casa de Haring. Un mes antes del secuestro, había comprado una camioneta que coincidía con la descripción del auto en el vecindario de Haring. Una mujer le dijo al FBI que Wynn le prometió $500 para viajar a Atlanta y enviar una carta, días después de que Annie Laurie fuera secuestrada. Le entregó un sobre de Manila con la carta envuelta en una servilleta de lino gris. Wynn le indicó que no mirara ni tocara la carta, pero para depositar la carta en una ranura de correo tuvo que quitar la servilleta y pudo ver la escritura en el sobre. Luego identificó la fotografía del sobre que Robert Haring recibió de su esposa como la que había enviado por correo en Atlanta. Newton Alfred Wynn fue encontrado culpable por conspiración para secuestrar, extorsionar por correo y perjurio.
Fue sentenciado a 19 años y 7 meses en prisión. Annie Laurie Haring nunca fue encontrada. Pienso en ella todo el tiempo. Y papá también. No hay una forma real de cuantificar cuán enorme es la tragedia, la prueba que ha sido para él y para la familia. Newton Alfred Wynne fue puesto en libertad. En 1983, Terry McClure fue asesinada. Su hijo Tim era un sospechoso. Y cuando tomó una prueba de polígrafo, falló. Hoy nos dice por qué. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. Estas son nuestras oficinas a donde llaman con información. También llaman con sugerencias para historias. Hace 6 meses recibimos una llamada inusual. Provenía de un hombre que es el sospechoso del asesinato de su madre. Tim McClure vivió con su madre Terry hasta los 20 años. Tim y su madre se veían juntos por la ciudad jugando en las máquinas o cenando. Incluso después de mudarse a Reno, permaneció cerca de Terry. Ayudaba a todos. Le daría hasta el último centavo a alguien. Era una mujer de buen corazón, muy gentil. Era una persona tranquila. En 1983, Terry McClure tenía 62 años y vivía sola. Se emocionó cuando Tim le dijo que se casaría. Su boda fue el 14 de enero de 1983 en Lake Tahoe, Nevada. Prometo amarte y respetarte. Estaba muy emocionado. En la pobreza y en la riqueza. Una persona espera toda su vida para casarse y es importante. Prometo amar. No fue una boda elaborada para siempre, pero para mí fue el gran momento y fue genial. Los recién casados y sus padres celebraron jugando. Luego, a las 10 de la noche, Tim llevó a su madre al auto. Terry conduciría a Reno a 1 hora en auto desde Lake Tahoe. Tim le dijo que la visitarían al día siguiente. Adiós. Cuando los recién casados fueron a visitarla al día siguiente, notaron signos de que no estaba en casa. Es extraño. ¿Por qué no tomó el diario hoy? Parecía que no había estado en casa. Y tuve la sensación de que algo andaba mal. No lo sabía, pero no estaba en casa. Y para mí, eso era extraño, porque después de casarme, había tomado un descanso de trabajo. Y no la encontré en casa. No lo entendía. Tim llamó a amigos y familiares de su madre. No sabía nada de Terry, así que llamó a la policía. Quiero reportar una persona desaparecida. 3 días después, el 17 de enero, el auto de Terry McClure fue encontrado en el estacionamiento del casino de Carson City, a media hora de Lake Tahoe. Las llaves estaban en el encendido, las puertas estaban cerradas y Terry McClure estaba en el asiento delantero, muerta. Le habían disparado 2 veces. El día después, los detectives de Carson City interrogaron a Tim. Se sorprendió cuando le preguntaron si quería un abogado y se dio cuenta de que era considerado sospechoso. Es una situación incómoda. Era la víctima y pensé, ¿por qué debería tener un abogado? Es la muerte de mi madre. Deberían investigarlo y no pensar en mí. Descubrí que sospechaban. No pude entender. Empecé a sentirme como la víctima. Y no tenía sentido. Por favor, cuídate. Bien. Tim le dijo a la policía que después de haber llevado a su madre a su auto, la noche de su boda, había regresado al casino. Tim dijo que su esposa seguía jugando con sus padres, por lo que jugó solo por 2 horas, y luego fue con su esposa. Bailaron hasta el amanecer. La policía no ha podido corroborar el paradero de Tim o de su esposa esa noche. Aunque no mencionaron lugares específicos, hicieron todo lo posible para determinar a qué bar o lugar habían ido esa noche y no tuvimos éxito. Dijeron que festejaron desde la medianoche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, así que no pudimos corroborarlo. Finalmente creímos lo que dijo. Tim también le dijo a la policía que 2 días antes de que se descubriera el cadáver, estuvo en la carretera entre Lake Tahoe y Reno. La policía sospechó cuando Tim dijo que buscaba el bolso de su madre.
Encontramos que era extraño que recorriera los pasos de su madre para buscar algo que nadie sabía que faltaba. Nadie sabía que faltaba su bolso. Pero sintió la necesidad de salir y buscar el bolso. Fue encontrada sin su bolso. Estaba vestida. Tenía todas sus joyas. Solo faltaba el bolso. Lo asumieron porque dije que buscaba evidencia de su bolso en la carretera. Y lo dije porque mi hermana había pensado que quizá habían tomado su auto y le habían robado el bolso. Tim condujo por los estacionamientos de los casinos. A través de todos los casinos, excepto uno. A veces tienes un presentimiento. Quizá el Espíritu Santo guiándote. Tal vez había una sensación de mantenerme alejado para no encontrarla. Gracias a Dios no la encontré. Me habría destruido. Ese casino era el lugar donde se encontraría el cadáver de Terry McClure 2 días después. La policía cree que Terry murió el viernes, la noche de la boda de Tim. Tim canceló una de las tarjetas de crédito de su madre. Tim afirma que hizo la llamada el 17 de enero, el día en que se encontró el cadáver de su madre, pero la compañía de tarjetas de crédito dice que llamó el viernes antes de que su madre desapareciera. Sí, todas las tarjetas. Informé que faltaban sus tarjetas de crédito, pensando que habían entrado al auto y su bolso podría haberse perdido. Llamé el lunes. La mujer escribió que llamé el viernes. No podía entenderlo. No sé por qué se confundiría de lunes a viernes. La nota de esa compañía está en posesión de la oficina del alguacil y muestra, según su archivo, que Tim llamó. Dijo que era su madre que había muerto y que debían cancelar la cuenta. Es lo más extraño que he escuchado, porque llamé el lunes y como confundió el viernes y luego confundió mis palabras diciendo que había sido asesinada. Eso no lo sabía. Sabía que estaba desaparecida y eso es lo que les dije. Tenemos una nota del 14 de enero. La mujer que escribió esa nota está segura de que recibió la llamada de una persona que se identificaba como Tim McClure. 6 meses antes del asesinato, había contratado un seguro por $10,000. Tim y una de sus hermanas eran los co-beneficiarios. No pensé que mi madre tendría un seguro. Ella no era así. Creen que lo hice por esa razón. Mi parte serían $5,000. Es ridículo. No puedo decir que ese sea el motivo de este caso, pero las personas han sido asesinadas por mucho menos. El 14 de febrero de 1983, la policía le pidió a Tim y a su esposa hacer una prueba de polígrafo. Cooperé. No tenía nada que esconder. No había razón para no hacerlo. Dije que seguro que tomaría la prueba y mi esposa también. Fue una situación extraña cuando me hacían preguntas. Me hicieron cerrar los ojos. Estaba conectado. Me sentí en la silla eléctrica, una silla de madera muy dura. Y cuando hicieron la pregunta, hubo un minuto entre cada pregunta con los ojos cerrados. Pasaban muchas cosas por mi mente. Fue cuando comencé a pensar, ¿y si creen que lo hice? No había tomado esta prueba. No sabía cómo reaccionar. Y fue una situación muy incómoda para mí. No. Los resultados del polígrafo sugerían el engaño tanto de Tim McClure como también de su esposa. Se confrontaron por los resultados y no tuvieron respuesta. No podían responder por qué la máquina les decía que mentían. No tenían respuestas. No sé por qué fallé la prueba y mi esposa falló en una pregunta. No tenía sentido. ¿Sabe quién asesinó a Terry McClure? Y parecía mentir cuando dijo no. Parecía que intentaba encubrirlo, lo cual es inexplicable.
La evidencia circunstancial fue presentada, pero no era suficiente para arrestar a Tim McClure. La policía interrogó a amigos, familiares y conocidos. Su testimonio indicaba que Tim se había dedicado a su madre y creían que él no haría nada para lastimarla. Fue mi mejor amiga. Solo podía pensar en cuidar a mi madre después de que ella me cuidó toda la vida. Solo quería cuidar a mi madre y no puedo. Esta foto fue tomada en la boda el 14 de enero de 1983, la noche en que desapareció. Tim espera que alguien en el casino o en la sala de baile de Lake Tahoe lo recuerde por su cabello largo y su altura de 1,98. Quiere que se justifique su coartada para la noche del asesinato. Quizás alguien se presente. Tal vez tenían miedo. Tal vez alguien vio algo. Alguien debe haber visto qué le sucedió a mi madre. Y sería un buen momento para decirlo. Tim McClure fue arrestado por el asesinato de su madre. Sin embargo, el caso fue desestimado con prejuicio. En 1977, Gus Hoffman era un chico de 19 años en San José, California. Tenía fama de excelente músico y mecánico. Gus no era motociclista, pero uno de sus pasatiempos era restaurar motocicletas, y se enorgullecía de su trabajo. En octubre de 1977, Gus compró una Sportster Harley Davidson del 66. Invirtió 8 meses y $4,000 para restaurarla. La motocicleta se convirtió en una fuente de conflicto entre Gus y sus padres. No nos gustó. Mi esposo le dio un ultimátum. Le dijo, tú o la motocicleta se va. Dije, no quiero que te vayas. Haz algo. Y tu padre tampoco quiere. Tiene miedo de que algo te suceda. No queremos esa motocicleta. Finalmente nos dijo, la arreglaré y la venderé. El 4 de julio de 1978, Gus dio los últimos toques. Se la mostró a su hermano y le dijo que iría a dar un corto paseo. La familia de Gus Hoffman nunca lo volvería a ver. Cuando Gus no regresó, Rose Hoffman llamó a la policía para denunciar la desaparición. Como no intervendrían hasta después de 48 horas, ella comenzó a investigar. Esto comenzó una búsqueda de 10 años en la que quería averiguar qué le había sucedido a su hijo. Rose le pidió a una actriz que recree estos momentos dolorosos. Cuando Gus no regresó, Rose examinó el vecindario. Le preguntó a un amigo de Gus que trabajaba en una estación de servicio. Hace unos días lo vi en su motocicleta. Había otros 2 sujetos en motocicletas. Dijo que vio a Gus por Meridian y que había 2 motocicletas detrás de él y un Monte Carlo azul. Y dijo que la razón por la que lo reconoció fue porque estos 2 sujetos entraron a la estación de servicio y fueron malvados con él. Y los recordaba. Tenían el cabello largo y eran muy rudos. Chicos con los que no quieres estar. Un segundo testigo dijo que los 2 motociclistas habían detenido a Gus, discutido y amenazado con cadenas. ¡Acabaré contigo! Cuando Gus se alejó, lo siguieron, al igual que el Monte Carlo azul. Los 2 testigos identificaron a uno de los motociclistas como Michael Hodges, miembro de la pandilla Forgotten Few. El otro era Michael Stevenson, otro miembro de la pandilla. Si hay un verdadero criminal, sería Michael Stevenson. Quizás sea la persona más violenta que haya investigado. La policía no tenía pruebas suficientes para llevar a Stevenson y a Hodges a ser interrogados, e interrogaron a otros pandilleros que conocían a los 2 hombres. Sí, necesito hacerle unas preguntas. Bien, ¿qué pasa? Ya, ¿conoce a Gus Hoffman? No. Nadie estaba dispuesto a hablar. Parecía que todos temían a Michael Stevenson. ¿Vienen así, sin una orden? No. Pueden arrestarme o largarse de aquí. Después de descubrir quiénes eran, me dijeron que esperara lo peor. Me enojé, mi esposo se enojó. Dijimos, esto no puede suceder. Solo quería ir tras ellos. En todo lo que pensaba era en perseguirlos. Con el fin de encontrar pistas, Rose y una amiga llamada Carol Jensen se infiltraron en los lugares de reunión de pandillas de motociclistas.
Traté de vestirme como ellos, una mujer que ha estado en ese mundo. Tenía el cabello muy salvaje, pantalones y jeans ajustados, tacones, pulseras, e intenté parecer dura. Daba miedo, pero no creo que tuviera tanto miedo como debería. ¿Has visto a este chico? No. Dijimos que tenía un arma cargada. No estaba cargada, pero les dejamos creerlo y que la usaría para proteger a Rose. Hola, ¿cómo están? Hola, nena, ¿qué tal? Rose Hoffman pasó cientos de horas yendo a bares, diferentes lugares de clase baja, buscando información de algún testigo. Siguió cada pista que compartió con nosotros. Ella y sus hijas, familiares y amigos cubrieron el área, tocando puertas y hablando con cualquiera que aportara alguna información. La testigo está en la casa rodante. No quiere que sepas quién es. No quiere hablar contigo cara a cara. Rose contrató a un investigador privado con conexiones con motociclistas. Organizó una reunión con una mujer que afirma saber qué sucedió con Gus. ¿Tienes información sobre mi hijo? Así es. Dijo que estaba muerto y que fue torturado por 3 o 5 días. Y le rogué. Dije, por favor, dime quién lo hizo. Debes hablar con la policía. Debes hacerlo. Le rogué, le ofrecí dinero. Dije, te daré lo que quieras. Cualquier cosa, habla con la policía. Y el investigador dijo que no. Que no podía dejarla hablar. Dijo que solo quería que supiera lo que le pasó a mi hijo. Y también le rogué. Y dijo, no quiero ser responsable de su muerte. Rose ahora sabía lo que le había sucedido a su hijo, pero no tenía pruebas contundentes para un arresto. Lo atrajeron. Le dijeron, déjame ver tu motocicleta. Y luego se sintió intimidado y dijo que sí, porque son unos sujetos rudos. Y creo que estaba intimidado. ¿Qué haces con esa motocicleta? ¡Déjenme en paz! ¿Crees más que nosotros? ¿Por qué me estar sigues? ¿De qué conduciendo hablas? una Tú motocicleta no así? cerraste, Yo estaba tranquilo y me pusiste la cadena. Y creo que bajó de su motocicleta. Eso fue todo. Creo que llevaron la motocicleta al garaje y luego lo llevaron a él. Y cuando se cerró la puerta, no lo vimos de nuevo. Nunca fue visto. El 19 de junio de 1986, Michael Stevenson fue asesinado durante un intento fallido de extorsión. Su muerte proporcionó una ruptura inesperada en el caso Hoffman. Bien. ¿Ha visto a este hombre? Con Stevenson muerto, la policía volvió a interrogar a miembros de pandillas y otros posibles testigos. Ahora hablaron y dieron nombres. Lee Stevenson. Parece que Gus Hoffman fue forzado por intimidación a ir a la residencia de Mike Stevenson. Fue forzado a entrar al garaje. Hubo ciertos actos de violencia contra Gus Hoffman dentro de ese garaje, que resultaron en su muerte y la desaparición de su motocicleta. La policía arrestó a Michael Hodges, uno de los hombres que se había relacionado con el asesinato. Richard Dolder, un amigo de Hodges, fue detenido en San Quintín, donde ya cumplía una condena por violación de libertad condicional. El tercer sospechoso, John Steele, fue capturado en el norte de California. Llevaba una pistola cargada. Trágicamente, no se encontró ningún rastro de Gus Hoffman. Rose Hoffman quiere darle a su hijo la dignidad en la muerte que le fue negada al final de su vida. Ella espera que un televidente pueda ayudar. Pueden ayudarme. Si alguien sabe dónde está mi hijo, le ruego que le diga a la policía o llámeme. Quiero a mi hijo. Solo quiero eso. Hodges, Dollar y Steele fueron condenados por asesinato y sentenciados a cadena perpetua. Michael Hodges y John Steele murieron en prisión.
Misterios sin resolver. Novedades. Anteriormente les presentamos la historia de un residente de Los Ángeles que a medianoche fue a un cajero automático para hacer un retiro de efectivo. Nunca volvió a casa. 8 de junio de 1988, Matthew Chase, de 22 años, salió de su casa a su banco más cercano. Esa noche, una cámara oculta tomó estas fotografías de un hombre desconocido junto a él mientras usaba el cajero automático. La persona junto a Matt era más baja, fornida y no debería haber estado en la fotografía. Nadie permitiría que otro se acerque mientras usa un cajero automático donde puede ver su clave. La policía cree que Matthew fue secuestrado en un intento de robo y que este hombre fue su secuestrador. Siento que está vivo y eso nos ha mantenido. Y no dejaremos de buscarlo hasta encontrarlo. Sé que lo encontraremos. Los amigos y familiares de Matthew recorrieron Los Ángeles en busca del joven desaparecido. No encontraron nada. Los Ángeles puede ser peligrosa de noche. Vimos muchas cosas aterradoras. Y eso solo nos hizo más real que quizá algo muy serio le había sucedido a Matt. El 29 de marzo, un capítulo de este misterioso caso llegó a su fin cuando el forense de Los Ángeles identificó el cadáver de Matthew Chase. Sus restos fueron descubiertos en un barranco en Pasadena el 17 de septiembre, 3 meses después de la desaparición. La identificación se retrasó por la dificultad de rastrear los registros dentales. La causa de la muerte fue una herida de bala. Creemos que estuvo en esta zona desde la última semana de junio del año pasado hasta septiembre, cuando fue localizado. Este caso se está manejando como un homicidio de robo. Se busca al hombre de la fotografía del banco para interrogarlo por la desaparición y muerte de Matthew Chase. Esta es una representación artística del sospechoso, en este caso, basada en mejoras informáticas de las fotografías bancarias. El auto de Matthew fue robado y luego abandonado. El asesino pudo haber sido visto conduciendo este auto a principios de junio. Un Volkswagen GTI rojo de 2 puertas de 1983. Cuando se recuperó, se encontró una bandana azul. Se cree que la bandana pudo pertenecer al asesino. Espero encontrar a su asesino. Necesitamos ver esto. Y esta persona debe ser llevada ante la justicia. El caso fue resuelto por la policía. El asesino de Matt fue un miembro de una pandilla llamado David Mesa que murió 48 horas después de la desaparición de Matt. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. Happy days are here again. El 21 de mayo de 1927, Charles Lindbergh sorprendió al mundo al ser el primero en volar sin escalas a través del Atlántico, desde Nueva York a París. Al regresar, recibió la bienvenida de un héroe. 10 días antes, 2 pilotos franceses, Charles Nangesser y François Colly, se preparaban para vencer a Lindbergh en su avión L'Oiseau Blanc, el pájaro blanco. Su plan era despegar desde un campo de aviación cerca de París y aterrizar su avión en el puerto de Nueva York, en la base de la Estatua de la Libertad. Nangesser fue el piloto más condecorado de Francia en la Primera Guerra Mundial. Colly fue el primer hombre en volar sin escalas a través del Mediterráneo. Le había prometido a su esposa que esta sería su última aventura. Y esta vez, cumplió su promesa. El pájaro blanco fue visto por aviones escolta cuando cruzó la costa de Francia y se dirigió hacia los vastos confines del Atlántico. Nunca se volvió a ver. La mayoría de los expertos asumieron que el avión se estrelló en el mar. Casi 50 años después, en 1971, Jim Reed, un cazador local, estaba en los bosques de Maine cuando se encontró con un extraño montículo cubierto de musgo. Vi algo que no se veía bien. Pensé que era una roca. Y poco después examiné y era un motor de avión.
Yo era mecánico y no era un motor diésel o un motor de auto. El elemento de enfriamiento me indicó que era un motor de avión. Jim Reed no pudo reubicar el motor, aunque hizo varios intentos de regresar a través del bosque. Podrían haber sido los últimos restos del pájaro blanco y una prueba de que los pilotos franceses cruzaron el Atlántico 2 semanas antes que Lindbergh. Ha sido como armar un rompecabezas. Las piezas se unen para hacer una foto. Y ahora tenemos una imagen que nos convence de que estamos en el camino. Reed Gillespie y su esposa Pat Thrasher han estado buscando al pájaro blanco durante más de 4 años. Están convencidos de que el avión se estrelló en Maine y renunciaron a sus trabajos para buscar el avión perdido. Luego de 50 años, los aviones de madera y tela se habrán desintegrado, pero sienten que están cerca. En un helicóptero con un escáner infrarrojo, los investigadores examinaron el área cerca de Machias, Maine, donde se había avistado el motor. Esperaban encontrar rastros de metal que indicaran dónde se había estrellado el pájaro blanco. Desde el comienzo de este proyecto, sentimos que la tecnología sería la respuesta. Y nos hemos vuelto locos intentando encontrar esa tecnología. Y una y otra vez, lo que ha funcionado es la gente. La gente ha tenido éxito. La gente nos ha acercado. Pat y Rick concentraron su investigación en los residentes de Maine que habían visto o escuchado al pájaro blanco hace 50 años. Visitaron a un agricultor de arándanos que había vivido en el área durante 67 años. Estaba afuera. De repente este avión estaba en lo alto. ¿Escuchó el avión? Sí, así es. Harold Vining es la última persona viva que afirma haber escuchado al pájaro blanco en su vuelo final. Estábamos emocionados, escuchando a Lindbergh, ya que este avión viajaba en la dirección incorrecta. No podría haber sido Lindbergh. Yo estaba cortando leña cuando escuché que se acercaba. Y creo que ese es el primer avión que escuché en mi vida. Por eso sobresale en mi memoria. Sin saber que eran esos franceses intentando hacer historia, no le presté atención. A 5 kilómetros de la casa de Harold Vining, una pareja, Everett y Abigail Scott, escucharon un avión y se detuvieron. A 3 kilómetros, Mary Gould estaba en su cocina cuando escuchó el sonido de un avión. Estuvo nublado durante varios días. Recuerdo bien el día. El primo de Maurice Berry, Anson Berry, estaba pescando cuando escuchó un avión sobrevolar y luego escuchó que un motor se detenía. Anson dijo que escuchó un estallido. Y le creo. Creo lo que dijo. Y creo que el avión está allá en alguna parte, pero no nos hemos topado con él. El equipo buscó un posible lugar cerca de donde los veteranos escucharon el avión. Allí descubrieron una pieza inusual de madera. Oye, Pat, resultó ser un tallo de algo que se ha pasado por un rodillo hecho a mano. El tipo de material genérico que se habría utilizado para un relleno. Pero no en Maine, porque no es de Maine. Ni siquiera es hecho en Estados Unidos. Encontraron 23 fragmentos más. Juntos formaron una longitud de 2 metros, el ancho exacto del ala del pájaro blanco. Continuaremos en el proyecto mientras parezca razonable. Pero nos ha mantenido en el pasado. Y sigue saliendo nueva información que corrobora lo anterior. Y la sensación que tenemos es de acercarnos cada vez más. Cuidado con la alineación. Rick cree que puede haber un cazador que haya estado en los bosques cerca de Machias, Maine, y que haya visto alguna pista sobre el pájaro blanco. Tienen la intención de buscar hasta que se encuentre el avión francés. Solo entonces se otorgará a Nangesser y a Collie el lugar que les corresponde en la historia de la aviación. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable.
Octubre 1987, Arlington, Texas. Los amigos y familiares de Patsy Bolton Wright lloraron su trágica e inesperada muerte. Murió repentinamente a las 3 de la mañana en su habitación y nadie sabía por qué. Nunca esperarías que eso sucediera porque ella estaba viva, saludable y no había nada malo en ella. Y cuando sucedió te asombras porque nunca hubieras esperado que eso le pasara. No hay un día que podamos creer que esto haya sucedido. Aún vemos a Patsy entrando y sonriendo y podemos escucharla reír. Y no parece real en absoluto. 8 días después del servicio conmemorativo se realizó una autopsia. Un espectrómetro de masas verificó 56,000 sustancias extrañas en las muestras de sangre de Patsy. De repente, la máquina mostró una violenta reacción positiva. El técnico de laboratorio solicitó la identificación. En cuestión de segundos, la respuesta apareció: estricnina. Por sus horribles efectos secundarios, el envenenamiento por estricnina es una forma cruel de morir. La muerte por estricnina también es rara. Según un destacado toxicólogo, desde 1950, solo ha habido un caso confirmado de homicidio por envenenamiento por estricnina. Las autoridades de Texas se enfrentaron a una pregunta: ¿cómo había entrado este veneno en el torrente sanguíneo de Patsy? 3 a.m., la mañana de la muerte, Steve y Sally Horning despertaron por una llamada insistente. Hola. Necesito a Sally. Patsy, ¿qué pasa? No puedo respirar. La persona que llamó fue Patsy Wright. Hola, Patsy. Tomé algunas medicinas y algo está mal. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Patsy. ¡Patsy! Llegamos a la casa y aparcamos en el camino de entrada y fuimos a la puerta principal. La puerta estaba cerrada y no pudimos entrar. Intenta por la parte de atrás. ¡Patsy! ¡Abre, Sally! Fui a un lado de la ventana, estaba abierta, quizá por aire fresco. La abrí, salté por la ventana, entré y vi a Patsy en la cama. ¡Patsy! ¿Dónde está? En la habitación. Cuando entramos, estaba en la habitación, parecía desmayada y pensé, eso fue lo que sucedió. Intentamos levantarla y eso no funcionó. Operador, necesitamos una ambulancia en 3017 en Home Oak. Patsy, Mi vamos. hermana no respira. Trabajé en su corazón, en la reanimación boca a boca. Durante eso salió una gran cantidad de líquido verde. Continuamente lo escupía sobre la cama. O había una toalla allí, creo. En algún momento llegaron los médicos. ¿Cuándo hablaron con ella? A las 3 de la mañana y ella dejó de hablar. Creemos que el teléfono se cayó y vinimos rápido y estaba ¿Así la encontraron? Sí. Al principio pensamos que estaba respondiendo porque veía el monitor subiendo y bajando, pero eso era cada vez que le presionaban el pecho. Bajando. Bajando. Vamos con cuidado. Fui al hospital en ambulancia y dijeron que no podían salvarla y que habían hecho todo lo posible y no había nada que pudieran hacer. Ni Sally ni la policía sospechaban de asesinato. Pero en su llamada, Patsy mencionó tomar medicamentos para el resfriado, por lo que la policía recogió la botella para un análisis. La medicina para el resfriado contenía grandes cantidades de estricnina. El FBI descartó la manipulación del producto. Patsy Wright parecía tenerlo todo. Tuvo 2 hijos, Wayne y Leslie, con quien era muy cercana. Patsy y su hermana Sally eran empresarias exitosas. Poseían 2 museos de cera por valor de más de $6 millones. Además, Patsy acababa de comprar 3 caballos galardonados y planeaba entrenarlos. En mi opinión, es muy poco probable que Patsy se haya suicidado o que haya un riesgo de suicidio. El sargento Jay Gustafson de la policía de Arlington, Texas, comenzó a investigar la muerte como un asesinato. Tenía 2 pistas que le hacían pensar que el asesino era alguien que Patsy conocía muy bien. Primero, la alarma antirrobo de Patsy no se activó esa noche. Segundo, las personas cercanas a Patsy sabían que tomaba medicamentos para el resfriado cuando tenía insomnio. Puedo decir que este caso involucra a alguien que conocía a Patsy.
Conocía sus hábitos y debo unir el motivo y la oportunidad. Las primeras personas que interrogó fueron la hermana y el cuñado, Sally y Steve Horning. Comenzaron a hacernos preguntas y creo que nos dimos cuenta de que éramos quizás sospechosos. Hicieron preguntas que no eran agradables. No quiero volver a pasar por eso. Nunca más en mi vida. El sargento buscó un motivo. La riqueza de Patsy provino de los 2 museos que poseía con su hermana. Todos vengan aquí. Los museos no solo eran atracciones turísticas, también eran centros de vida social en sus respectivas ciudades. Cuando Patsy murió, los museos fueron heredados por Steve y Sally Horning. Como miembros de la familia nos hacían preguntas que ni siquiera crees que alguna vez te vayan a hacer. Así que sorprende y duele. Pero sabes que finalmente deben hacer esas preguntas. ¿Pusiste la estricnina en la medicina de Patsy? No. Las autoridades creen que si Steve Horning hubiera envenenado a Patsy, no habría realizado resucitación boca a boca bebiendo el líquido mortal. Steve y Sally, junto con otros miembros de la familia, tomaron pruebas de polígrafo. Todos pasaron. La policía también le hizo al exnovio de Patsy, Leo Fikes, una prueba de polígrafo. Él era uno de los que habría estado cerca de ella, como para saber que tomaba la medicina para el resfriado. Él estaba muy enamorado, pero por razones de la propia Patsy, no quería volverse a casar. ¿Sabes quién causó que Patsy fuera envenenada? No. No tenía miedo a ninguna pregunta o a una prueba de polígrafo. Al darme cuenta de que era sospechoso, la parte más difícil fue que Patsy me había rechazado y no habíamos estado cerca durante 8 meses antes. La había visto, había salido con ella, pero había cierta tensión cuando estábamos juntos. Leo Fikes pasó su prueba de polígrafo. El exesposo de Patsy, Robert Cox, fue interrogado por la policía. Patsy había obtenido una orden de restricción contra Cox durante su separación porque afirmó que la estaba acosando. Algunas personas me dijeron que Patsy temía a su exesposo, Bob Cox. Hubo momentos en que Patsy creía que Bob Cox había conducido o estacionado cerca de su casa. Sabíamos que Patsy testificaría contra su segundo esposo en una demanda civil sobre un incendio provocado. Y sabíamos que la había llamado en varias ocasiones y le había pedido que cambiara la historia y ella le había dicho que diría la verdad. Le ofrecieron una prueba de polígrafo, al igual que a otras que entrevisté. Y tomé declaraciones y se negó a tomar la prueba. Robert Cox mantiene su inocencia, al igual que Leo Fikes, y hay evidencia que sugiere que ninguno es culpable. Junto a la cama de Patsy había 2 platos vacíos en una bandeja. Parece improbable que Patsy pasara una velada íntima con Robert Cox o Leo Fikes. Hubo un visitante desconocido esa noche, tan íntimo como para conocer los hábitos de Patsy y compartir una cena con ella. El día después de la muerte, su hija Leslie recibió una extraña llamada. No, ella está afuera. ¿Puedo tomar un mensaje? Dije hola y esta persona preguntó por mi madre y dije, ella no está. ¿Puedo tomar un mensaje? Y esta persona persistió en hablar con ella. Mi madre falleció ayer. Recuerdo que dijo que la quería muerta o algo como eso. No sé si fue una llamada de broma, si significaba algo. Tal vez alguien quería saber si había muerto, tomando la medicina con el veneno. Podría no estar relacionado, o sí, no lo sé. Las autoridades están convencidas que el asesino es alguien que conocía bien a Patsy. Gracias. Es aterrador porque alguien la conocía muy bien y conocía sus hábitos, y estaba tan cerca como para saber cómo entrar y usar esa medicina. Es muy aterrador y tenemos miedo de conocer a la persona.
Es algo difícil para mi hermano y para mí, porque esta persona la conocía muy bien y tenemos que conocerla porque éramos una parte importante de la vida de mi madre y conocíamos a las personas que ella conocía. Y es difícil porque no sabes en quién confiar. Esto no es diferente a alguien que quiere tender una trampa en el bosque para atrapar algo. Sabe qué camino sigue el animal. Sabe que si coloca una trampa, ya sea solo o en una multitud, la trampa se dispara. Lo que tenemos es a Patsy en casa, sola. Decidió tomar medicamentos. Y ese medicamento era una trampa, estaba mezclado con estricnina. En un momento, la historia de un petrolero estadounidense y el submarino nazi que lo hundió. Más de 45 años después, la historia real se puede contar. Misterios sin resolver. Amores perdidos. 7 de diciembre de 1941. Ese día los japoneses bombardearon Pearl Harbor y Estados Unidos fue empujado a la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico, los japoneses reclamaron victoria tras victoria, mientras que en el Atlántico, la Armada alemana amenazó las rutas marítimas de Estados Unidos. Los submarinos alemanes se infiltraron en las aguas del puerto de Nueva York y la bahía de Chesapeake. En 1941, William Betts, de 39 años, padre de 2 niños, era el capitán del Muskogee, un petrolero que transportaba petróleo crudo por la costa atlántica. El petróleo fue vital para la guerra. Como Betts no tenía tiempo de ir a casa con su familia, él y su esposa iría con él. El 2 de febrero de 1942, 2 meses después de Pearl Harbor, el Muskogee se preparaba para abandonar el puerto. William y Ellen intercambiaron la que sería su despedida final. Ellen regresó a casa con sus hijos y esperó la noticia de su esposo. ¿Es usted la señora Betts? Tengo un telegrama para la señora William Betts. Recibí un telegrama de la compañía que decía que el barco se perdió en su camino hacia el norte. Y es todo lo que dijeron. No sabían nada. Ellen no sabía lo que le sucedió a su esposo y padre de sus 2 hijos. Un año después, el hijo mayor, George, fue reclutado en el ejército, pero seguía obsesionado con el destino de su padre. Durante 13 años no hubo pista. Luego, en 1955, en una extraña coincidencia, un amigo le mostró un libro sobre submarinos alemanes llamados The Seawolves. Y George tuvo su primera pista sobre lo que le sucedió a su padre. Decía cómo este submarino, el U-123, tan pronto como llegaron a su zona de batalla, encontraron al buque Muskogee y lo hundieron. Después de trabajar ese día, subí a mi auto y fui hacia el norte, a la casa de mi madre, para averiguar si de allí había salido el Muskogee. Y ella dijo que sí, y dije, ya sé qué sucedió con el barco de papá cuando se hundió. El Muskogee fue solo uno de los 413 barcos hundidos por submarinos alemanes en 1942. 29,000 marineros perdieron la vida, entre ellos los 34 marinos desaparecidos del SS Muskogee. Estas son fotografías tomadas desde la cubierta del submarino alemán, el U-123, minutos después de que impactó el Muskogee. Fueron tomadas por un corresponsal de guerra alemán y muestran a 7 sobrevivientes del barco de William Betts. Los 7 perecerían en alta mar. Estas fotografías llevaron a George más cerca de descubrir la historia de la muerte de su padre. Cuanto más aprendía sobre el Muskogee, más desarrollaba un vínculo con este capitán de marina que nunca conoció. Al enterarse de la muerte de su padre, estableció una cercanía que no tuvieron en vida. Fue fascinante ver las fotos y me hizo sentir más cerca de la desaparición de mi padre cuando vi las fotos en el libro. Luego miré para ver si podía reconocer a mi padre, pero no lo vi allí y pude entenderlo, porque las reglas básicas del mar son que el capitán ve que todos los hombres salgan antes de salir. Por lo tanto, sentí que mi padre se hundió con su barco.
En 1979, George contactó a los archivos nacionales en Washington y obtuvo una copia en microfilm de los registros de guerra, incluido el registro del capitán del U-123. Estaba en alemán, pero pude ver el nombre estadounidense del barco Muskogee y pude leer algo sobre dispararle al barco. Y pude ver dónde estaba el Muskogee en esa tabla de trazado y mostraba el día. Lo tenía marcado como SS Muskogee Gesunken, lo que significa que habían hundido el barco. El capitán Reinhard Hardegen dirigió el U-123 durante la guerra. Hundió 23 barcos aliados, totalizando 200.000 toneladas, y fue felicitado por Adolf Hitler. Solo 1 de cada 10 miembros sobrevivió a la guerra. Reinhard Hardegen estaba entre ellos. Después de la guerra, fue elegido para el Parlamento de Alemania Occidental y sirvió 32 años. George comenzó a escribirle a Hardegen y acordaron reunirse en Canadá. Y fui por ello. Sabía que hablaría con ese hombre. No tuve rencor hacia él. Así me sentí. Sentí que había un veterano que estaba de un lado y otro veterano que estaba del otro. Y en nuestros casos, fuimos 2 de los afortunados que sobrevivieron. En octubre de 1987 se conocieron. Reinhard Hardegen le dio a George un escalofriante informe de los últimos momentos del Muskogee. En la mañana del 22 de marzo de 1942, vi vapor y algo de mástil. Intenté ponerme enfrente del curso del barco. La nave zigzagueaba unos 15 grados a cada lado. Después de 2 horas estaba en una buena posición y me zambullí. Y luego disparé un torpedo. Este torpedo golpeó en la sala de máquinas. Por lo tanto, no se quemó. Se hundió muy rápido y en un minuto todo terminó. Y era muy corto para que la tripulación tomara botes salvavidas en el agua. Solo había 2 balsas. Le di a la tripulación de las balsas comida, agua, cigarrillos y los remolqué hasta su posición. Pensé que al día siguiente encontrarían las balsas, por lo que fue muy triste para mí saber que nadie de la tripulación fue rescatado. Ahora que George sabía la verdad sobre el Muskogee, estaba decidido a que las familias de los otros miembros de la tripulación lo supieran. Se les arregló para contactar a 8 familias. En septiembre de 1988, condujo 320 kilómetros para reunirse con la familia de Clifford Chesley, el hombre de radio del Muskogee. Tenía 26 años cuando pereció en el mar. Hay una foto de la nave bajando desde la cubierta del... La familia Chesley no sabía qué le había pasado a Clifford. Gracias a George, por primera vez, los Chesley se enteraron de su destino hace 46 años. Asumimos que era una tormenta o algo que faltaba en el barco. Hasta ahora no sabíamos si se había hundido. Había tantos prisioneros de guerra que podría haberle pasado lo mismo en ese entonces. Un día creí verlo caminar por la calle. Dicen que todos tienen un doble. Casi lo atropello. Y me preguntaba, ¿dónde podría estar? Ahora que sé que fue el hundimiento del bote, aliviana mucho mi mente el poder decir, era mi hermano mayor y así murió. Es solo un poco de paz saber lo que realmente sucedió. De los 7 hombres en esta foto, 3 han sido identificados. Eran el tercer oficial Nathaniel Foster, el primer oficial Morgan Fanuken y el marinero Anthony Sousa. Los otros 4 no fueron identificados, pero se encuentran entre estos 34 que desaparecieron a bordo del Muskogee. Como muchos hombres valientes que sirvieron en la Marina Mercante, murieron sin ser anunciados, sin ser reconocidos, hasta ahora. Misterios sin resolver. En el próximo episodio, la historia de una niña de 16 años que desapareció a unos metros de la casa de sus padres. Un año después pudo haber estado a 1.600 kilómetros en Carolina del Sur, y luego desapareció. Quizá puedas ayudar a encontrar a Carol Lynn Nixon. Además, una fascinante búsqueda en Nuevo México.
Hace 50 años, un buscador descubrió un laberinto de túneles en una montaña que, según él, conducía a una cámara subterránea llena de lingotes de oro y reliquias invaluables. Acompáñame para otra edición de Misterios sin resolver. Tesoro sepultado. Estas palabras tienen un anillo mítico, y estos casos suelen ser una mezcla fascinante de verdad y ficción, fantasía y realidad. Oí la leyenda de un tesoro sepultado en cavernas subterráneas bajo una montaña de Nuevo México. Ese tesoro puede valer $2,000 millones. La gente dice que fue descubierto hace más de 50 años por Doug Noss y su esposa Babe, quien lo apoyó a pesar de que algunos creían que era un estafador. Babe murió en 1979, pero parte de esta historia es una entrevista con ella, gentilmente entregada por su familia. ¿Es el tesoro que Babe y Doug Noss descubrieron una estafa? ¿O es real? Tú, sé el juez. White Sands, Nuevo México. 4,000 hectáreas en la desolada cuenca de Embrillo. Es un ambiente inhóspito, hogar de serpientes de cascabel, artemisa, buitres y ciervos mula. En noviembre de 1937, Doug Noss estaba cazando ciervos. Caminó hasta la cima de una colina llamada Victoria Peak. Las mujeres se quedaron y los hombres salieron a buscar ciervos. Y en ese primer día, Doug estaba en una montaña viendo si podía encontrar manantiales y descubrió una entrada a algo. Levantó una roca que cubría esto y hubo una gran bocanada de aire que lo golpeó en la cara. Pero encontró algo, la vieja mina de alguien, pero no sabía qué era. Dentro de la abertura había una escalera. Cuando Doug Noss descendió paso a paso hacia la montaña, descubrió un laberinto inexplorado. Fue más y más profundo. Los túneles estrechos conducían a una caverna abovedada. En una cámara de la caverna, Doug encontró un cofre. En la tapa estaban las palabras Sealed Silver escritas en inglés antiguo. Este cofre era solo la punta del iceberg. Hoy se estima que todo el tesoro tiene un valor de $2,000 millones. Incluso ahora, más de 50 años después, aún puede estar oculto debajo de las escarpadas laderas del Victoria Peak. Doug Noss había sido un charlatán. En 1933 se casó con Ova Beckwith, a quien apodó Babe. Se establecieron y abrieron una clínica de pies en Hot Springs, Nuevo México. Doug era mi abuelo, y he escuchado historias sobre él toda mi vida. Amaba la aventura, y estaba fascinado con la historia. Babe tenía una voluntad muy fuerte. Ardiente podría ser una palabra para describirla. Era cariñosa, generosa y completamente enamorada de Doug. ¡Ahí está! Desde que Doug descubrió el tesoro en Victoria Peak, él y Babe pasaron cada momento libre explorando los túneles que conducían a las profundidades. Doug, ten cuidado. Sí, voy a bajar. Y tú vigilas aquí. No tardaré mucho. Doug descubrió que los pasillos conducían a varias cavernas y en una de ellas encontró 79 esqueletos humanos apilados en un pequeño recinto. En otra cueva encontró riquezas increíbles, joyas, monedas y artefactos invaluables. Describió 3 enormes cofres ovalados que abrió. Sacó un par de espadas y cuchillos. Sacó una corona y la limpié en mi lavaplatos. Había 243 diamantes y un rubí de sangre de paloma en esa corona. En una caverna más profunda, Doug encontró lo que parecía ser una pila de barras de hierro sin valor. Fue en la primavera del año 39. Le pedí que trajera una barra de ese arrabio del que hablaba. Dijo, es muy pesado, muy difícil de sacar. Pero encontró una pequeña y la sacó. Y dijo, es el último de esos bebés que voy a sacar. Aquí está, Babe. Míralo, es pesado. Cuando le di la vuelta, vi que brillaba donde golpeó la grava. Dije, esto es amarillo, míralo. Miró y el sol estaba justo en la hora correcta para brillar sobre él. Se frotó la cabeza y dijo, cariño, si eso es oro y todo lo demás es oro, podemos llamar a
John D. Rockefeller un vagabundo. Doug le dijo que dentro de la caverna había hasta 16,000 lingotes de oro. ¿Cómo había llegado este tesoro a las profundidades de las cavernas de Victoria Peak? Hay 4 teorías. Podría haber pertenecido a Juan de Oñate, el hombre que fundó Nuevo México. Oñate había acumulado un tesoro azteca de oro, plata y joyas. Otra teoría es que un misionero llamado Padre Larue operó minas de oro cerca de Victoria Peak en 1797 y almacenó su oro en una caverna. Podría haber pertenecido a Maximilian, el emperador en México en 1860. Intentó sacar su riqueza de México cuando se enteró de un complot de asesinato, y la leyenda dice que envió un palacio lleno de objetos de valor. Una teoría final es que el tesoro pertenecía a una tribu apache que había allanado diligencias que transportaban oro. En la primavera de 1938, 6 meses después que Doug Noss hiciera su descubrimiento, él y Babe fueron a Santa Fe para establecer su hallazgo. Buenas tardes. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Sí, necesitamos información sobre un hallazgo. ¿Qué tipo de hallazgo? Minería. Minería. Bien. ¿Y dónde se encuentra ese hallazgo? Presentaron un contrato de arrendamiento para toda la sección de tierra que rodea Victoria Peak. Posteriormente, presentaron hallazgos de minería en Victoria Peak y sus alrededores. Haremos una inspección y determinaremos la ubicación exacta de su hallazgo. Nos encargaremos de la inspección. Conseguiremos a alguien que revise. Presentaron un hallazgo de tesoro que se convirtió en el hallazgo histórico de la familia Noss al tesoro en Victoria Peak. Durante 2 años, Doug explotó la mina. Los testigos dicen que sacó más de 200 lingotes de oro. Luego los ocultó de todos, incluida su familia. No solo porque temía el robo, sino porque en aquel entonces era ilegal poseer oro que no era en forma de joyas. Los ocultó en una variedad de lugares en todo el desierto. Algunos junto a las carreteras del condado, en postes telefónicos marcados. Algunos fueron arrojados en tanques de almacenamiento. Algunos fueron sepultados en la arena. Y Doug pondría una roca de diferente color encima de lo que era natural en ese entorno. Hubo mucho miedo y una creciente paranoia, tanto en Doug como en Babe, porque a medida que solicitaron más ayuda, comenzaron a temer que algunas de estas personas intentaran robar el oro que habían vuelto a esconder alrededor de la cima. En el otoño de 1939, Doug decidió abrir un pasadizo más grande en Victoria Peak. Contrató a un ingeniero de minas, Montgomery, para que lo acompañara y lo ayudara a dinamitar una roca particularmente grande que colgaba en la parte inferior del pozo. ¿Ves? Hay una roca grande que podemos buscar. Doug y Montgomery discutían fuertemente sobre la carga que se pondría allí. Doug dijo que la montaña estaba podrida y que no soportaría una carga así. Montgomery seguía gritando que lo haría y obtuvo 8 barras por hacerlo. La explosión causó un derrumbe que colapsó el frágil agujero. Doug había bloqueado su mina para siempre. Y en lugar de tener miles de barras de oro para extraer, solo tenía las docenas o cientos que había sacado y se volvió muy protector con esas barras. Por 9 años, Doug intentó vender ilegalmente sus lingotes en el mercado negro. En 1948 conoció a Charlie Ryan y llegó a un acuerdo para venderle 51 barras. Podría comprarlas. Deme un par de días para reunir el dinero, pero ¿qué tal una semana? Es un trato. En el último minuto, Doug temió que Charlie Ryan lo engañara. Le pidió a Tony Jolie que le ayudara a sepultar el oro en un nuevo escondite. Subimos a la camioneta y salimos al desierto. Comenzamos a cavar y sacamos 20 lingotes de oro del suelo. Le dije, Doc, ¿qué está pasando? Y dijo, mañana vendrá alguien que volará aquí y dijo que tomaría este oro, lo vendería y lo dividiría conmigo.
Le dije que dijeron que lo venderá y se irá con el dinero. Y volvimos a sepultar esas barras de oro. Unas 90 más. Pude ver 110 lingotes de oro. Al día siguiente, Doug y Charlie Ryan discutieron y Ryan le apuntó con un arma. Ryan lo abordó y dijo que debían hablar sobre lo que había sucedido con el oro. Ryan le dijo que si no hablaba no saldría vivo de esa habitación. Solo intenta subir el precio. Es un engaño, no hay oro. Te dije que no podíamos confiar en él, Charlie. Es un estafador. Charlie, va por su arma, la camioneta. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Doug murió y fue fotografiado por la policía. Fue el 5 de marzo de 1949. Por 3 años, Babe Knows y sus hijos lucharon por despejar el camino hacia el tesoro. En 1952, a menos de 11 metros de la apertura de la caverna central, un desastre volvió a ocurrir. El estado de Nuevo México se vio obligado a abandonar Victoria Peak y las tierras que lo rodeaban para que el ejército pudiera expandir el campo de misiles de White Sands. Babe y su familia se vieron obligados a abandonar. ¿Qué están haciendo aquí? Señora Knows, este es un campo de misiles. No es seguro que estén aquí. Fue escoltada fuera por la policía militar y alguaciles federales. ¡Eso no me gusta! Protestó todo el tiempo que no quería abandonar su hallazgo. Quería continuar su excavación. ¡Puedo hacerlo sola! Le dijeron que podría regresar tan pronto como fuera conveniente y no una interferencia para la seguridad nacional. ¿Creen que pueden empujar a las mujeres? ¡Esperen! ¡Volveré! Todo el estado sabrá sobre esto. Mi abuela continuó solicitando al campo de misiles y al Pentágono poder regresar y realizar una excavación adecuada para volver a abrir esa caverna. Se le negó repetidamente el acceso a esa montaña. Curiosamente, parte del personal de la base de la Fuerza Aérea Holliman y del campo de misiles tropezó con una caverna en Victoria Peak e informó haber encontrado un lugar lleno de lingotes de oro. El área de Victoria Peak estaba 100% fuera de los límites para todos en esos días. Usando la casa como excusa, deambulamos por la zona con frecuencia. Después de pasar mucho tiempo en esta área, encontramos la entrada bajo la montaña que sospechábamos que estaba allí. Empezamos a cavar, pasamos agosto y septiembre en este agujero. Y el gran bloqueo era una roca muy grande que tuvimos que pasar por debajo y condujo al primer espacio que descubrimos. En el medio había 2 pilas de material y eran barras de algo. Y cuando lo raspamos, supimos que era oro. Marcamos e identificamos uno de los ladrillos en el interior con mis iniciales y lo pusimos de pie en las pilas. Luego descubrimos otro lugar que estaba al lado de donde estábamos. Era más pequeño. En medio había una pila en forma de pirámide. La razón por la que no sacamos nada en la primera visita a la caverna fue porque éramos militares. Estábamos en medio de un campo de misiles secreto que estaba prohibido para todos. Lo último que queríamos hacer era poner en peligro nuestra posición y nuestro hallazgo, sacando algo prematuramente. Los pilotos informaron a sus superiores sobre el oro que habían encontrado. Se les negó el permiso para explorar más, por lo que tomaron medidas para asegurarse de que nadie más sacara el tesoro. El siguiente fin de semana volvimos a la entrada y la dinamitamos en 4 lugares diferentes y cerramos todo. Un año después, el secretario del Ejército creó una operación militar clasificada en Victoria Peak. En 1961, Babe Knows, junto con el Estado de Nuevo México, presentó una orden judicial contra el ejército para que dejara de excavar en Victoria Peak.
Protestaba porque el ejército estaba excavando su hallazgo mientras le negaban el acceso para hacer lo mismo. En 1963, el ejército buscó los derechos exclusivos de Victoria Peak, incluidos los minerales. El estado de Nuevo México negó la solicitud. Aún así, las fotografías aéreas mostraban una proliferación de caminos que cruzaban la montaña. El oro oculto de Doug se filtró a otros cazadores de tesoros. Un grupo anónimo contrató al abogado F. Lee Bailey. Buscaban el permiso del fiscal general John Mitchell, tanto para excavar en Victoria Peak como para vender lingotes de oro. El secreto del oro se hizo público en las audiencias de Watergate cuando John Dean testificó sobre las solicitudes de los clientes de F. Lee Bailey. El señor Mitchell dijo que F. Lee Bailey tiene un problema que le gustaría plantear. Dijo que el señor Bailey tenía un cliente que tenía una enorme cantidad de oro y le gustaría hacer un acuerdo con el gobierno por el cual el oro podría ser entregado sin que el individuo sea procesado por tener el oro. El señor Mitchell... F. Lee Bailey y su grupo, que consistía en un número de militares y exmilitares, tenían un vasto tesoro en lingotes de oro ubicados en algún lugar del suroeste. De hecho, en un área muy cercana, exactamente donde el difunto Milton Noss había hecho su hallazgo. Debido a la enorme publicidad, el ejército permitió que un grupo de demandantes privados, incluidos Babe Noss, los clientes de F. Lee Bailey y el socio de Berlet, así como representantes de la nación Apache y los presuntos herederos de Jesse James, emprendieran una expedición de 10 días en 1977. Dirigidos por el cazador de tesoros Norman Scott, su propósito era determinar si el tesoro realmente existía en Victoria Peak. El ejército ha buscado mucho aquí, pero desafortunadamente aún no han encontrado nada. Así que no espero que se encuentre ningún tesoro de oro, pero podría equivocarme si encuentran algo. No hay duda de que el oro salió de esta montaña. Se los aseguro. Y en el mío hay una rejilla detrás del pozo. Vinimos basados en la investigación de leyendas. Estamos verificando o refutando lo mismo por observación electrónica y también personal. Durante la expedición, un científico del Instituto de Investigación de Stanford, Lambert Dolphin, realizó pruebas de radar para determinar si había una cámara subterránea en las profundidades de la montaña. Noté en la pantalla del radar algunos ecos a una profundidad muy grande, a unos 122 metros de profundidad. Y eso me llevó a la conclusión de que había una gran caverna en la base de la montaña, donde Doug Noss dijo que habría una cámara. Luego vinieron aquí, donde se abre paso. Muy bien. Te llevaremos hasta la entrada ahora. La expedición de 1977 fue el último intento oficial de encontrar el tesoro dentro de Victoria Peak. La corona que Doug encontró está sepultada, junto con otras partes del tesoro en el desierto de Nuevo México. Después de la muerte de Doug, sus herederos no recuperaron ninguna de las barras de oro, pero Tony Jolly, el hombre que lo ayudó a esconder las barras en el desierto, regresó años más tarde y recuperó 10. Después de 50 años de leyenda, controversia e intriga, los herederos de Doug y Babe Noss siguen luchando por sus derechos. Decidimos terminar el trabajo que comenzó Doug Noss, que Ova Noss intentó terminar. Abriremos Victoria Peak para que se pueda resolver el misterio de lo que hay dentro de la montaña. Mi punto de vista es que este es un misterio solucionable. Siempre ha sido emocionante hablar de ello. Hagámoslo. En este momento sería interesante para el Estado, ciertamente para la economía, y tendríamos la oportunidad de cobrar impuestos si encuentran el oro. Si la montaña no ha sido penetrada y no se han eliminado materiales, será lo más grande que este país haya visto. Babe Noss murió en 1979 y cada año sus herederos han solicitado que les permitan excavar en Victoria Peak. Y la solicitud ha sido rechazada. Recientemente, Terry Delonas llevó su caso a Washington. El ejército acordó permitir la excavación, pero afirmó que debido a tecnicismos sería necesaria una ley del Congreso. Los congresistas de Nuevo México presentarán un proyecto de ley que puede dar luz verde. Si es así, se haría una expedición a finales de año. Y si lo hace, Misterio sin resolver estará allí. Quizás encontremos solo una caverna vacía con evidencia de riquezas. Pero tal vez, solo tal vez, encontremos el mayor tesoro que el mundo moderno haya conocido.
Ahora, la historia de una joven de 16 años que desapareció a 200 metros de su casa. ¿Qué le pasó a Carrie Lynn Nixon? Misterios sin resolver. Personas perdidas. Osable Forks, población 3000, ubicado a la sombra de las montañas de Adirondack. Osable Forks es una comunidad orientada a la familia. Los crímenes violentos son extraños y cualquier cosa fuera de lo común llamaría la atención. Pero en 1987, Osable Forks se sorprendió por la desaparición de una joven de 16 años, Carrie Lynn Nixon. Carrie era una buena estudiante, lanzadora del equipo de softball de su escuela secundaria, el tipo de chica que evitaría los problemas. El 22 de junio de 1987, a las 9:30 de la noche, Carrie salió de su casa para hacer una compra para su padre. Fue a un mercado a pocas cuadras de distancia. Carrie salió del mercado y se dirigió hacia su casa. Eran las 9:55. Cuando Carrie tomó la calle Palmer hacia su casa, intercambió saludos con un vecino. Hola, Carrie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Eran las 10:05. A las 10:10 un grupo de chicos pasó, pero solo vio una calle vacía. En los 5 minutos entre las 10:05 y las 10:10, y a solo 213 metros de su casa, Carrie Lynn Nixon desapareció. Caminaba por la calle, en el vecindario donde nació y creció y donde yo también crecí. Y algo pasó. A las 6 de la mañana no estaba en la cama, y mi reacción fue de terror, y ha sido una pesadilla. Comenzamos una búsqueda por tierra y aire del área de 80 kilómetros de radio alrededor de Osable Forks. Tuvimos muchos bomberos voluntarios y vino la Fuerza Aérea. En los resultados de esas búsquedas, las pistas y en todo lo que hemos hecho en este año y medio, no se encontró nada. Se borró de la faz de la tierra en lo que a nosotros respecta. Carrie escribió cartas a una amiga y le indicaba que le gustaría vivir en Hawái, mudarse a Florida, quizá a California, y abandonar el pueblo de Osable Forks cuando cumpliera 18 años. Lo expresó 2 o 3 veces. Mi teoría es que Carrie Lynn Nixon fue secuestrada. Llevaba sudadera, su padre le dio $20, fue a la tienda de Thomas, pagó $3 por los comestibles, luego salió de la tienda con la bolsa de comestibles. Si fuera una fugitiva no habría hecho eso. Se habría vestido mejor, se habría llevado el dinero que tenía en su habitación, así que ella es víctima de secuestro. Había evidencia de que la joven no se había escapado. Carrie era cercana de su familia y a menudo jugaban bolos. Todo apuntaba a una relación feliz con su madre y su padre. Estoy seguro de que no se escapó. En lo que a mí respecta, alguien se detuvo. Ya sea alguien que conocía o no, pero de una forma u otra, alguien la recogió. ¿La secuestraron o escapó? Para el invierno del 87, la investigación llegó a un callejón sin salida. Pero en noviembre, la policía de Nueva York recibió esta carta anónima en Flint, Michigan. La carta dice: busquen a Carrie Lynn Nixon en el área de Utahville, Carolina del Sur. A pesar de lo tenue de esta pista, la familia de Carrie decidió viajar. Cubrieron el pueblo con volantes. Todos se sorprendieron cuando una residente recordó haber hablado con una joven de 16 años que tímidamente le había dado su nombre: Carrie Lynn Nixon. Shirley Knappel vive en Utahville y reportó este encuentro. Había visto la foto de Carrie en uno de los volantes publicados por la familia. La reconocí de inmediato, por su aspecto, porque justo la vi 3 semanas antes. Su cabello, sus aretes y el nombre. Era la misma chica que me habían presentado. Muchos habitantes en el área de Utahville han dicho que han visto a esta joven como la señora Knappel. Incluso se la presentaron. Y la verdad creo que todavía está viva. Lo que quiero que hagas es relajar el cuerpo todo lo posible y concentrarte en mi voz. Shirley no pudo recordar muchos detalles y a pedido de la policía de Nueva York se sometió a hipnosis.
Esperaban que su memoria pudiera ser activada. Debes sentirte cálida, segura y relajada. Shirley, quiero que vuelvas al día en que viste a la joven de la que hablamos antes. Fue un día caluroso. Carrie, necesito presentarte a La niña alguien. pelirroja se acerca y me presenta a una nueva amiga, Shirley, quiero que conozcas a Carrie mi Nixon. Carolyn Nixon. Nixon, ¿de dónde eres? Nueva York. ¿Te quedarás aquí? Sí. ¿La puedes describir? Tiene cabello largo y castaño. Sí. ¿Dónde te quedas? Para el lago. ¿Al otro lado del lago? En St. Stephen's. Carrie parecía tímida, poco dispuesta a ofrecer mucha conversación. ¿Y cuál es tu nombre? Carrie. Carolyn Nixon es un lindo nombre. Y me alejé del grupo. Gracias. Adiós. Había trabajado 4 años y medio en un programa donde algunos de nuestros clientes eran fugitivos. Así que aprendes cosas. Y por la forma en que evadió las preguntas, pensé que era fugitiva. Después de la sesión, las autoridades investigaron las circunstancias del avistamiento. Encontraron a la chica que estaba con Carrie, pero se decepcionaron al descubrir que sufría un lapso de memoria y no recordaba el incidente. Después de no encontrar ningún otro avistamiento confirmado, la investigación una vez más llegó a un callejón sin salida. Ha pasado más de año y medio de su desaparición. La policía investigó 70 avistamientos, realizó más de 1.500 entrevistas y examinó más de 200 cuerpos no identificados. Y aún no saben dónde podría estar Carolyn el día de hoy. Amo mucho a Carrie. La queremos de vuelta, queremos saber que está bien. Si decidió que algo más es mejor para ella, tendrá nuestro apoyo total. Solo necesito saber que no está herida. Estoy convencida de que te conocí, Carrie. Y si pudiera decirte algo sería, llama a casa, llama a tu mamá y a tu papá. Diles que estás viva, no tienes que regresar. Solo llama y diles que estás viva. Hoy Carrie tendría casi 18 años. En el momento de su desaparición medía unos 61 metros y pesaba 48 kilos. Tiene ojos azules y cabello marrón. Era conocida por usar 2 aretes en la oreja izquierda y 4 en la derecha. A medida que los años y la investigación se prolongaron, los padres de Carrie comenzaron a perder la esperanza. Pero todo eso cambió en marzo cuando vieron una cinta de video de un concierto dado por el grupo New Kids on the Block. El 5 de junio de 1989, el grupo filmó un concierto Hanging Tough Live en Los Ángeles, California. Entre la multitud de fanáticos, Carrie y Gary Nixon vieron una cara familiar. No podíamos creer cuánto se parecía a nuestra hija. Así que seguimos rebobinando y viendo una y otra vez. Y no podíamos creerlo porque no creíamos que estuviera viva. Y luego hay una chica que se parece mucho. No estoy 100% convencida, pero se parece a Carrie. Al ver la cinta, la reconocí la primera vez que la vi. Para mí era obvio que esta chica se parecía a Carrie Nixon. Esta fotografía mejorada se tomó del video y se comparó con una foto de Carrie tomada antes de que desapareciera. Había muchas similitudes. El largo y el color del cabello, la forma de la cara, el mentón, la boca, y mostraba varios aretes en la oreja derecha. Carrie Nixon tiene 4 aretes en la oreja derecha y 2 en la izquierda. Por lo tanto, las fotos convencieron aún más a los Nixon de que podría ser su hija. Los miembros de New Kids on the Block no reconocieron a la chica, pero después de escuchar la historia de Carrie, quisieron participar. Me gustaría decirle a Carrie que lo mejor que puede hacer es llamar a alguien e incluso ir a la policía y decirle su situación. Quizá puedan ayudarla. Si alguien la ha visto en nuestros conciertos o la han visto en la calle, si pudiera contactar a alguien para avisarle dónde está o si está bien, eso sería de gran ayuda. Necesitamos encontrar a esa chica, descubrir quién es.
si es Carrie o no, para que podamos pasar a otra cosa, para encontrarla. Te amo, Carrie. Y necesito hablar contigo. Robert Anthony Jones, un ladrón de bancos convicto, confesó a la policía que violó y asesinó a Carrie Nixon. Jones guió a las autoridades al cadáver de Carrie. Recibió una sentencia de 18 años a cadena perpetua. Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. La mayoría hemos conducido a lo largo de un tramo solitario. Es inquietante cuando vas por kilómetros sin ver a otras personas, cuando sabes que no se escuchará nada. Veremos la historia de un hombre cuyos temores se hicieron realidad. Todo comenzó inocentemente cuando se despidió de su hijo y se dispuso a conducir solo por 5 estados. En el invierno de 1985, Dexter Stefanek, de 68 años, se preparó para conducir desde Oregon hasta su hogar en Wisconsin. 6 años antes, Dexter se había retirado de una fábrica de papel de Wisconsin. Había estado casado por 44 años, pero en 1984 su esposa Vivian murió. Unos meses después, Dexter fue a visitar a sus nietos y a su hijo en Corbett, Oregon. Pero como se acercaba el primer aniversario de la muerte de Vivian, Dexter quería volver a casa. Salió y pensamos que pasaría el invierno con nosotros. Era una época difícil del año para él, e intenté convencerlo de que no se fuera. Ahora que tu madre se fue, vendré a verte lo más seguido posible. La pasé bien, pero debo volver. El invierno había iniciado, no tenía que regresar a Wisconsin. Dijimos que si llegaba a casa y decidía regresar, estaba bien dar la vuelta y volver. Estaba ansioso por regresar. Y se alejó. Fue la última vez que lo vi. Dexter Stefanek salió de la casa de su hijo en la mañana del 18 de noviembre de 1985. Dexter ya había hecho el viaje de 3.200 kilómetros desde Oregon a Wisconsin. Como quería llegar rápido, le dijo a su hijo que no se detendría en los moteles, sino en las áreas de descanso. El 19 de noviembre de 1985, en un tramo sombrío de la carretera de Montana, en Bad Road, se encontró un auto en llamas. Cuando llegué y me detuve detrás del auto, el interior estaba envuelto en llamas. Fui y hablé con el departamento de carreteras. Dijeron no haber visto a ninguna persona dentro del auto. ¿Alguien adentro? Una verificación de la matrícula reveló que el auto pertenecía a Dexter Stefanek de Rhinelander, Wisconsin. Solo pasaron 26 horas desde que Dexter había dejado la casa de su hijo. Voy a verlo. El departamento del alguacil buscó en el área, preocupado de que Dexter pudiera haber ido por ayuda y no haber soportado el frío. No encontraron nada. Tenemos algunos indicios aquí. El alguacil Jim George hizo que un experto examinara el auto. Descubrió que el fuego había sido deliberado, usando gasolina. George también notó que el asiento del conductor fue empujado hacia atrás. Dexter Stefanek, siendo un hombre bajo, habría tenido el asiento hacia adelante. Así que había otro hombre conduciendo el auto, 1,82 o más alto. Los oficiales estaban bloqueados. ¿Quién era el hombre de 1,82 que conducía el auto de Stefanek? ¿Podría esta persona haber iniciado el fuego? ¿Y dónde estaba Dexter? ¿Lo habían asesinado o había desaparecido en el duro invierno de Montana? El alguacil George intentó establecer la cronología de los eventos de la mañana en que el auto había sido quemado. Reporte la situación. Su auto había sido descubierto poco después de las 10 de la mañana. Casi 3 horas antes, Fred Sigley, custodio del área de descanso, había llegado al trabajo como siempre. Llegó al área de descanso entre las 8 y las 8:30. Había una camioneta estacionada allí y no había nadie. No le presté atención. 15 minutos más tarde, a las 8:45, Clyde Mitchell, supervisor de mantenimiento de carreteras, hizo una parada en el área de descanso. La camioneta de Fred estaba allí y una camioneta Chevy blanca. Fui al cuarto de servicio y hablé con Fred y le pregunté si había visto a alguien o cuánto tiempo había estado. Y no lo sabía. La miré más de cerca. Vi la matrícula de Arizona. Rodé el auto por completo y noté que era un Chevy con tracción en las 4 ruedas, con llaras azules y una partabacas en el frente. En ese momento no pensé que hubiera nada sospechoso.
A las 9:15, Clyde se fue para completar sus rondas. 15 minutos más tarde, a las 9:30, cuando Fred Sigley salía del área de descanso, el Plymouth Horizon marrón de Dexter Stefanek se detuvo. El conductor salió cargando 2 contenedores de plástico. ¿Tienes algún problema? No, me quedé sin gasolina y fui por ella. Medía quizá 1,82 de altura, entre 35 y 40 años. Tez clara y bien afeitado. No había nada extraño. No había nada inusual. No parecía estar emocionado ni nada. Las autoridades no sabían quién era el hombre o qué le había pasado a Dexter. Menos de media hora después de que Fred Sigley vio al hombre en el área de descanso, el auto de Dexter fue descubierto en llamas. Casi 4 meses después, Bill y Cindy Shaw fueron a un vertedero a 27 kilómetros del área de descanso de Bath Road. Mi esposo y yo salimos a tirar la basura y había una billetera en el suelo. Tenía la licencia de conducir, estaba vigente. ¡Encontré una billetera! Se la entregué a Bill, la vio y se preguntó si pertenecía al hombre cuyo auto se incendió en el área de descanso. Y comenzamos a mirar alrededor y había muchas cosas en el basurero que no pertenecían allí, que no estaban antes. Y seguimos revisando qué más no pertenecía al basurero. ¡Hay un kit de afeitar! ¡Una maleta! Hay una bota prácticamente nueva. Tanto Cindy como su esposo Bill encontraron ropa de hombre. Bill recogió una bota y cuando se puso de pie vio el pie de un hombre oculto bajo un colchón. Bill y Cindy llamaron a las autoridades. El forense identificó el cadáver como Dexter Stefanek y dijo que le habían disparado 2 veces en la cabeza. Había marcas en las manos, había daños en el área de la espalda y la garganta. Tenía un hematoma en la parte frontal del cráneo, que quizá fue causado por una paliza o algún tipo de lesión de ese tipo. Los investigadores descubrieron que había dinero en la maleta de Dexter, por lo que el robo parecía un motivo poco probable. Además, la ropa que había alrededor del vertedero pertenecía a Dexter y parecía haber sido colocada allí solo unos días antes de ser encontrada. Las cosas que encontramos no eran cosas que habían estado aquí antes. Y me molestó que la semana anterior fuera normal. Y 7 días después, todo esto apareció. El cuerpo de Dexter Stefanek parecía haber estado en el vertedero durante varios meses. La condición del cuerpo indicaría que había estado en el vertedero. Desde el momento en que se encontró el auto en llamas hasta el momento en que se descubrió. No puedo creer que no fue así. Veamos si podemos encontrar algo. Una semana después, las autoridades encontraron una pista. Un grafiti escrito a lápiz en el baño de hombres del área de descanso. Finn, mira esto. Comenzó con las palabras apuesto, y otras palabras clave parecían referirse al asesinato de Dexter. Apuesto, de Wisconsin, 11-1900. Mi teoría es que alguien quería que lo viéramos. Apuesto podría ser una clave. Se refería al disparo. Tenía Wisconsin en el grafiti y la fecha indicando noviembre. El alguacil George cree que el grafiti fue escrito por el asesino. Le decía algo a la policía. Se estaba burlando de la ley o presumía ante la policía por cometer un homicidio. El alguacil ha intentado reconstruir las últimas horas de Dexter Stefanek. Cree que Dexter llegó al área de descanso de Bath Road después de las 7 de la mañana el 19 de noviembre y que su asesino ya estaba allí. Dexter tenía problemas de audición. Es la teoría del alguacil que el asesino intentó llamar su atención y fracasó. Señor, ¿podría ayudarme? Me quedé sin gasolina. ¿Me llevaría a la ciudad por gasolina? ¿Cuál es su problema? ¡Salga del auto! ¡Salga del auto! No está claro en qué momento fue asesinado, pero las autoridades creen que el asesino secuestró a Dexter y después de matarlo, escondió su cadáver en el vertedero. El alguacil George cree que el asesino regresó al área de descanso, roció el auto de Dexter con gasolina y le prendió fuego, tanto para destruir pruebas como para distraer a los funcionarios y poder escapar. El asesino de Dexter Stefanek sigue libre. Solo existen 2 pistas: la descripción del auto del sospechoso y la descripción incompleta del hombre. Misterios sin resolver.
Para cada misterio, alguien en algún lugar sabe la verdad. Quizás ese alguien estaba mirando. Quizás